Estoy en Mindoro, no confundir con Mindanao, y os voy a contar la historia súper interesante que ocurrió aquí hasta el año 1972. La historia de Hiro Onoda. Hiro Onoda era un chaval que había nacido en 1922 durante el periodo imperial japonés en Wakayama y con 20 años decidió alistarse en la Armada Imperial Japonesa. Estudió en Nagano para oficial de inteligencia y el 26 de diciembre de 1944, cuando Japón ya estaba en las últimas de la guerra, le enviaron a una misión a Luban Island, que está a unos 20 kilómetros al norte de aquí. En aquel momento él ya era alférez y las órdenes que le dieron sus superiores eran las de destruir el puerto, destruir la pista de aterrizaje y defender la isla con su vida si fuera necesario. Onoda no pudo cumplir la misión porque los oficiales que había ya en la isla tenían un mayor rango que él y no le dejaron hacer lo que tenía que hacer. Así que cuando el 28 de febrero de 1945 los americanos aterrizaron en la isla, la conquistaron muy fácilmente. Había un puerto y había una pista de aterrizaje. Y como la conquistaron tan fácilmente la isla, a las pocas horas de llegar los americanos, la mayoría de los japoneses estaban o muertos o se habían rendido. Así que Onoda cogió a los 3 últimos japoneses que quedaban en la isla peleando y dio la orden de subirse a las montañas. Estos 3 japoneses eran el soldado Yuichi Akatsu, el cabo Soichi Shimada y el soldado de primera Kinshichi Kozuka. Al estar completamente aislados en la jungla, nos enteraron de que la guerra había terminado y siguieron luchando como guerrilla. Para que se rindieran, los aldeanos dejaron panfletos por toda la isla en los que se podía leer en japonés: la guerra ha terminado el 15 de agosto, bajad de las putas montañas. Y pese a que el grupo vio los panfletos, pensaron que era propaganda aliada y no les hicieron caso. Llegaron a la conclusión de que la guerra no había terminado. Y en los últimos días de 1945, esta vez los americanos desde aviones tiraron panfletos por toda la isla, firmados por el general Tomoyuki Yamashita. Estos panfletos también fueron vistos por el grupo, pero también los tomaron como falsos. En 1949, uno de los 4 hombres, Yuichi Akatsu, se separó del grupo y acabó viviendo 6 meses por su cuenta. Al final de los 6 meses se entregó a las autoridades locales y ahí acabó su guerra. Fue uno de los 4 que sobrevivió. En 1952, las autoridades japonesas intentaron de nuevo que los soldados se rindieran y tiraron panfletos, esta vez con fotos de sus familiares. El grupo, que ya era de solo 3 hombres, decidió que eso era un truco y que la guerra continuaba. En 1954 hubo un tiroteo con la policía local y Shimada murió de un tiro. Un año antes, en 1954, Shimada también había sido disparado por un pescador, pero sobrevivió milagrosamente con la curación de Onoda, que le ayudó a curarse un poquito. Ya solo quedaban Kozuka y Onoda. Y Kozuka, en 1972, mientras quemaban arroz de los aldeanos, porque sus técnicas de guerrilla para lo único que daban es para quemar arroz a los aldeanos, también le pegaron un tiro a Kozuka y murió. Con lo que Onoda se quedó solo en la jungla con una guerra que librar. Un año y medio después, en 1974, Onoda se encontró a Norio Suzuki, un explorador japonés que había salido de Japón solamente para encontrar a Onoda, un panda y el abominable hombre de las nieves. Por ese orden, a Onoda lo encontró tras solo 4 días en la isla. Y es que casi 30 años después de que acabara la guerra, Onoda se había convertido en una especie de leyenda en Japón, a ese nivel. Onoda y Suzuki se hicieron amigos muy rápidamente y pasó un mes con él, pero incluso así se resistía a rendirse porque dijo que esperaba las órdenes de un superior. Suzuki volvió a Japón con las fotos de su encuentro con Onoda y se las entregó al gobierno japonés. Este encontró a su superior, que 30 años después de la guerra se había hecho librero, y este accedió a ir a la isla de Lubang para dar por terminada la misión de Onoda. Y el 9 de marzo de 1974 le dio a Onoda 3 órdenes. 1. La armada se ha rendido. 2. Está exento de cualquier deber militar. 3. Debe presentarse a su superior o al gobierno de Filipinas. En el momento de su rendición, Onoda todavía tenía 500 balas, granadas de mano, la espada del ejército japonés y una daga que su madre le había dado para suicidarse
si el ejército enemigo le cogía. El caso es que cuando volvió a Japón era toda una celebridad. Incluso mucha gente pidió que se presentara a presidente. Escribió sus memorias tituladas "No me rindo, mi guerra de 30 años", en las que, de acuerdo a un documental filipino del año 2000, se le olvidó contar que había asesinado como a 7 personas, pero en realidad del grupo de los 4 soldados japoneses en los 30 años que estuvo de guerra, asesinaron a unas 30 personas. El gobierno japonés le ofreció una compensación económica por sus servicios que primero rechazó y después sí que recogió, pero donó en su totalidad al santuario Yasukuni, en el que están las cenizas de todos los criminales de guerra japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Pero el Japón al que volvió Onoda no le hacía feliz. Pensó que los valores japoneses tradicionales se habían perdido en el Japón de 1975. En 1976 decidió seguir los pasos de su hermano pequeño e irse a criar vacas a Mato Grosso, a Brasil, donde se compró un terreno. Allí estuvo criando vacas hasta 1984, donde después de leer que un joven japonés había asesinado a toda su familia, decidió volver a Japón y fundar la escuela Onoda y fundar la escuela de naturaleza Onoda, un campamento en varias ciudades de Japón donde ayudaba a los jóvenes a criar la naturaleza. El presidente Marcos perdonó todas sus acciones a Onoda en una ceremonia televisada y en 1996 Onoda volvió a visitar la isla, donde donó a la escuela local $10.000. Onoda murió en 2014 de un ataque al corazón en Tokio. Y el primer ministro japonés dijo en un comunicado: "Aún recuerdo vívidamente que cuando el señor Onoda regresó a Japón, me tranquilicé sobre el fin de la guerra y también elogié su voluntad de sobrevivir". Y os preguntaréis, ¿es esto un caso aislado? Pues para nada. Se estima que hubo más de 200 casos confirmados de soldados japoneses que continuaron la guerra después de 1945. Y Onoda no fue ni siquiera el que más tiempo estuvo. Este honor le corresponde de manera oficial a Teruo Nakamura, que estuvo en Indonesia y fue rescatado en diciembre del mismo año que Onoda. Hay muchas leyendas sobre estos soldados japoneses. Por ejemplo, en 1980 se dice que se encontró el escondite de Fumio Nakahara, que además también estaba en la misma provincia que Onoda, en Mindoro, pero jamás se encontró nada más de él. Así que si te pasas por el monte Halcón en Filipinas, pues quizá puedas encontrarle. Y en el año 2005 hubo reportes de gente que vio a 2 japoneses de muy avanzada edad viviendo en una tribu del interior de Mindanao, al sur de Filipinas. Cuando esto se intentó comprobar por parte de un periódico filipino, los japoneses que habían sido contactados a través de un mediador de la tribu, pues no se presentaron. Así que este caso hay que cogerle con pinzas porque es la prensa filipina, pero había mucha gente que decía haberles visto. Es curioso ver cómo hace apenas una vida los lugares que ahora son destinos turísticos eran campos de batalla, testigos mudos de conflictos y luchas, campos de batalla que se han transformado en paisajes pintorescos y acogedores para aquellos que buscan escapar de la rutina diaria. Donde un día resonaron los estruendos de las batallas, ahora se escuchan risas, bullicio de turistas disfrutando de sus vacaciones. Las cicatrices del pasado han sido reemplazadas por la belleza de la naturaleza. Este cambio asombroso destaca la capacidad de la humanidad para sanar y transformar, convirtiendo antiguas zonas de conflicto en lugares de descanso y reflexión. Es un recordatorio de la resiliencia humana y la posibilidad de encontrar paz, incluso en los lugares más inesperados. Este vídeo ha sido posible gracias a las donaciones y los Patreons, a los que les quiero y que aparecen en una lista justo en este momento en el vídeo. Sed buenos, si sois malos, grabadlo en vídeo, seguid apoyando la divulgación filipina en español. Os quiero y hasta la semana que viene.